Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Nuestro diácono, bienvenido, diácono José, y pues damos comienzo. Buenos días, buenos días. Ahora sí, mis hermanos, me traje mi tacita de café. ¿Por qué? Porque este programa se llama Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José. Así es que ojalá que espero que los que puedan agarren tiempo ahorita para servirse su cafecito, su té, su vasito de agua y preparémonos para compartir este programa, ¿verdad? La semana pasada no pude estar con ustedes por varias razones. La principal fue porque tuvimos misa con el señor obispo en la misa de los 125 aniversario de nuestras queridas hermanas de la Cruz, ¿verdad? Y entonces, por eso que no pude asistir con ustedes. Luego, este martes pasado, sí estuve aquí con ustedes, lo estuve haciendo desde el Facebook, con el Zoom, por el Facebook y la radio en el programa de El Camino de la Oración. Hoy jueves seguimos entonces con el programa Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José. La última vez terminamos ya el programa con lo que era el ecumenismo y dijimos, bueno, ¿con qué vamos a continuar? Una sugerencia, de hecho, la única sugerencia que recibimos fue cómo ayudar a los matrimonios a fortalecerse. Estoy trabajando en esa parte para poder poner junto pues algo muy interesante para los matrimonios. Pero para el día de hoy pues no tenía, digamos, un tema en específico, entonces anduve buscando por ahí de mis temas que he dado pues anteriormente y me encontré con varios que se los quiero proponer. Hay un tema que se llama ser santos, como el que nos llamó es santo. Es decir, ser santos como Jesús era santo. Ese sería uno de los temas que podríamos pues analizar. Otro de los temas en los que me crucé, de los que he dado a lo largo de muchos años, fíjese, para los que están en Facebook pueden ver esto. Este fue una serie de charlas que di acerca de San Pablo y cubrimos todas las cartas de San Pablo. En el año de San Pablo, que el Papa Benedicto lo declaró de junio del 2008 a junio del 2009. Estas charlas las dimos en mayo del 2009. Acabábamos de dedicar la iglesia nueva de San Estanislaos y ahí fue donde hicimos estas charlas y decía, la iglesia San Estanislao presenta, bueno, decía desde el principio, este era el póster de invitación. El año de San Pablo está por terminar. ¿Sabe usted quién era San Pablo? ¿Qué le inspiraba para predicar el evangelio? En la primera carta de Corintios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. La iglesia San Estanislao presenta el camino a Damasco, un recorrido por las cartas de San Pablo. Venga y acompáñenos en un recorrido por la vida y las cartas de este apóstol tan importante en la vida de nuestra iglesia. El Papa Benedicto XVI nos invita a conocer a San Pablo. ¿Tiene preguntas acerca de San Pablo? Cada taller terminará con preguntas y respuestas. Tenga su Biblia y un cuaderno y prepárese para este camino. Café y pan después de cada taller. En esa época se ofreció, pues, presentado por el diácono José Alfredo Reyes. Esto fue en el año 2009. No vayan a creer que ahorita va a ocurrir, no. Pero se me ocurría que podíamos tomar esto y agarrar una serie de
de varios jueves. Este taller se dio 1, 2, 3, 4 de hora y media cada uno. Creo que aquí pues nos tardaríamos 8 semanas en cubrir lo que se cubrió en este taller. Son ideas. ¿Qué le parece a usted, hermana? Me parece muy bien. Quería preguntarle para las personas que estaban acostumbradas a ir al desayuno de oración, que también a veces prestaba mucho para la participación de, a veces de un sacerdote con Ofir. ¿Ya no se están llevando a cabo el desayuno de oración? ¿Los jueves a las 10 de la mañana? Parece que No no. tengo conocimiento de que no se esté llevando a cabo. Se me hace que no se ha vuelto a continuar desde que empezó el COVID. No, se han estado ¿O reuniendo. se han Porque estado yo a veces reuniendo? cuando me voy de este programa, las paso saludando ahí Oh, en el salón. He y- pasado. No las he visto ya por unas 2 semanas, ok. ¿verdad? ¿Sería otro evento o sería el desayuno? Voy a preguntar. Sí, porque como le digo, a veces cuando salgo de aquí de cabina, paso saludándolas ahí que se reúnen en el salón Sí, sí. parroquial, ¿verdad? Entonces no tengo conocimiento de que no se esté dando, Ujú, ¿verdad? muy bien. No, sí, pues me parece muy bien porque no conocemos mucho acerca de la Biblia. Y San Pablo, pues fue uno de los apóstoles muy importantes, el tardío, pero que escribió todas las cartas. Le quería preguntar sobre la carta a los hebreos. Se dice que no le escribió San Pablo. ¿Es un autor desconocido o sí le escribió San Pablo? Pueda que mira, aquí está. Carta a los Hebreos. Sí. Pregunta usted. Hebreos. Vamos a ver qué dice acá. Dice, en tiempo de los apóstoles se calificaba de hebreos a los judíos que vivían en Palestina, a diferencia de esa mayoría de su pueblo que había emigrado a diversos países por todo el Imperio Romano. Esta carta está dirigida a las comunidades cristianas de Palestina, que se habían formado con judíos de raza después de Pentecostés. Vamos a ver si dice de aquí quién es el autor Esta carta fue escrita desde Roma, tal vez hacia el año 66, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Era también los últimos meses de la vida de Pablo. Él estaba prisionero en Roma por segunda vez. Esta carta no es extraña al pensamiento de Pablo, pero él no la escribió. Es muy posible que su autor haya sido Apolo, mencionado en los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 18 dice, hombre muy versado en las escrituras y que demostraba por las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, si no es escrita por San No es Pablo, escrita. pero sigue la teología, por decir así, de San Pablo. Porque fue escrita por un discípulo suyo, tal vez. Apolo, Probablemente, su compañero, ¿verdad? Apolo, Pues compañero, sí, sería muy, muy interesante conocer y por qué no seguir con los demás apóstoles, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero fíjese que a veces la Biblia nos da tanta información. Al principio de cada libro Sí, de la Biblia sí. nos dice para qué comunidad fue escrita, nos da el preámbulo de lo que vamos a leer. Y entonces es importante, mis hermanos, que leamos esa parte. Cuando vayan a hacer un estudio de la Biblia y empiecen a leer un libro de la Biblia, lean siempre la introducción. Esta, por ejemplo, ahorita les leí y ahí dice quién es el autor, o si no se conoce el autor, da ideas de cuándo pudo haber sido escrita. Entonces, vamos a prepararnos para en las próximas semanas, tal vez hacer este recorrido por las cartas de San Pablo, ¿verdad? Para hacer el recorrido por las cartas de San Pablo. Pero sí, de nuevo, mis hermanos, yo quisiera que no permaneciéramos tan pasivos en este programa. Este programa es para cada uno de nosotros. Este es un programa en el cual yo quisiera, de nuevo, que
que tengamos que nos sintamos en libertad de poder hablar, de poder poner un comentario, de hacer preguntas. Se trata precisamente de un diálogo, compartiendo. Pero si cuando yo vengo, yo soy el único que hablo, eso no es compartir, eso es venir a dar una charla. El programa es para compartir, mis hermanos, para compartir. Por eso los invito a que compartamos la fe tomando café con el diácono. Aquí en confianza pueden hacer su llamada, sugerencias también de qué les inquieta según pues en su entorno, ¿verdad? Cualquier cosa Y que les pueden inquiete. hablar dando sus opiniones. Si hay algo que no les pareció, hablémoslo. Quizá no se entendió ¿verdad? bien y si se les explica. Si algo no les pareció, siempre y cuando, hermanos, mantengamos el mutuo respeto. Claro. ¿verdad? Que respetemos la dignidad de cada persona. Entonces, pero yo no estoy opuesto a que si algo no le pareció de lo que yo dije o no está de acuerdo, hermano, yo los invito a que platiquemos, los invito a que dialoguemos. Que así es como se construye, así es como aprendemos. Si yo estoy equivocado, yo soy el primero en reconocerlo, estoy equivocado, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante que hagamos de este programa su programa, que no sea el programa donde el diácono viene a darnos una charla. No, que sea un programa donde compartimos nuestra fe con el diácono. ¿verdad? Claro, y experiencias que hayamos tenido también acerca de nuestra fe, nuestra vida como parroquianos, como laicos, y sería más interesante. Es mucho más interesante cuando hay un diálogo. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a hablar un poco de ser santos como aquel que nos llamó es santo. Es decir, ser santos como Cristo que nos llamó es santo. Y vamos a referirnos a la primera carta a los Corintios. Fíjese, en la primera carta a los Corintios dice, comienza diciendo, de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano. O sea, ahí está diciendo quién escribe y de parte de quién viene la carta. Pero el versículo que les quería decir es el 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. Fíjese, la carta es dirigida a la comunidad de Corinto, pero dice a ustedes, es decir, a los corintios, que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos. Y aquí es donde viene cuando nos incluye a nosotros, con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Jesús. Nosotros invocamos el nombre de Jesús. Por lo tanto, estamos incluidos en esos a los que San Pablo dice que hemos sido llamados a ser santos. Bien, en la segunda carta de Corintios se vuelve a repetir algo parecido. En la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Es decir, a los santos, se vuelve a referir a los santos. Nosotros somos llamados a ser santos. Entonces no hay excusa
No, es que yo no, yo eso de la santidad es para los padres nada más, para el clero, para las monjitas. No, 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 no. No hay excusa. No hay excusa. La llamada a la santidad es para cada uno de nosotros. Luego, fíjese, vamos a ver la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, vamos a buscar acá la carta a los Efesios. Corintios, Gálatas, Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Igualmente dice, carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos. Es decir, fíjese, ¿cómo se refiere él a las comunidades? Se refiere a las comunidades como santos. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a ser santos, todos, sin excepción, sin excepción. Es decir, no hay quien se quede fuera de este llamado a la santidad. Colosenses, fíjese, vamos a ver Colosenses 1:1. Colosenses 1:2. A los santos y creyentes que viven en Colosas, Colosenses, a los santos. San Pablo siempre se refiere a aquellos que le escribe como a los santos. Imagínense ahora que dijera San Pablo, a los santos que viven en Modesto, a los santos que viven en el condado de Stanislaus, a los santos que viven en California, a los santos que viven en los Estados Unidos. Es decir, a nosotros, hermanos, nosotros somos llamados a la santidad. Luego, en la primera carta de Pedro, fíjese, en la primera carta de Pedro, vamos a ver, y esto pues para que vean que es la Biblia quien habla de esto, no soy yo quien dice, me lo estoy inventando. Tengo un amigo que dice que me gusta inventarme las cosas, pero no, mire, aquí está. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Fíjese, San Pedro, o sea que no solo San Pablo es el que se refiere a los santos. San Pedro también dice a todos los que Jesús santificó por medio del Espíritu Santo. A los que hemos sido bautizados, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. A los que hemos sido confirmados, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos santifica, nos llena de todos los dones. Es decir, hermanos, esto es como para una prueba de que nadie se escapa del llamado a la santidad. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, las cartitas de Pedro son bien pequeñas. Versículo 1, carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, si nosotros hemos conocido a Jesús, somos parte de esos que hemos tenido, como dice San Pablo, esa suerte de recibir una fe tan hermosa y que hemos sido justificados por Jesucristo. Bien, entonces, ¿por qué le tenemos miedo a ser santos? ¿Qué es lo que nos da miedo de la santidad? Empecemos a ver qué es la santidad, qué significa ser santo. Si alguien le preguntara a usted qué significa ser santo, ¿qué contestaría?
¿Qué significa ser santo? Pues no sé, yo creo la persona que lucha por vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo es buscar la santidad. Vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Oiga, usted sacó 10 en teología. ¿De veras? Sí. Fíjese que ser santo no quiere decir ser perfecto. Yo les aseguro que el 99.99% de todos los santos nunca fueron perfectos. No fueron. Ser santo no quiere decir ser perfecto. Ser santo es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser santo. Amar como Jesús amó. Hacer la voluntad de Dios y amar como Jesús amó. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos felices. Él quiere que seamos felices. Que seamos felices en Él, para Él y con Él. Dios nos creó por amor. Quiere que nos amemos los unos a los otros. Quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas. La voluntad de Dios nos la dejó en sus mandamientos. ¿Verdad? Nos la dejó en sus mandamientos. Hacer la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Él quiere que nos salvemos. Amar como Jesús amó. ¿Cómo amó Jesús? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y mire cuántos santos han dado testimonio de lo que es seguir a Jesús realmente. Aunque podemos ver padres de familia y madres de familia, que esa es una manera también de entregar su vida por los demás. Y es que usted acaba de mencionar algo que me hizo pensar en esto. La mayoría de nosotros creemos que los santos únicamente son aquellos santos reconocidos como santos por la iglesia. Y no es así. No es así. El mundo está lleno de personas santas. Y si no somos santas, en el purgatorio nos purificamos y quedamos santos. Pero en esta vida, en esta vida, hay muchas personas que viven una vida de santidad. Eso no quiere decir que no van a caer en pecado, no quiere decir que son perfectos. No, un santo también puede caer en pecado. La santidad consiste en levantarme del pecado, pedirle al Señor que me perdone y que me siga ayudando en el proceso de la santidad. Así es. Entonces, ser santo no quiere decir que yo soy perfecto, que yo ya me tienen que poner en un pedestal. La gran mayoría de los santos no son reconocidos por la iglesia como santos, pero son personas que viven su vida cotidiana haciendo la voluntad de Dios y amando como Jesús amaba, dentro de su propia imperfección. Claro, y muchos de los santos ni cuenta se daban que eran santos, eran muy humildes. Jamás hubieran pensado que iban a ser santos y que un día iban a estar. Nadie nace diciendo yo voy a ser santo. Eran muy humildes. Todos nacemos sabiendo que Dios nos creó para ser santos. Y si el que piensa que nos van a subir soy santa y tengo que estar en un altar, ahí hay algo malo. Ahí hay algo malo. Sí. Ahí hay algo malo. No todos vamos a ser santos reconocidos por la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí, mis hermanos, es donde nosotros debemos de entender que el llamado a la santidad es para todos y cada uno de nosotros, sin excepción, sin excepción. Dice Jesús al final, cuando él ya va en su ascensión, vayan por todo el mundo a compartir la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia que yo tengo que ir a compartir? Muchas veces no sabemos cuál es la buena noticia. Fíjese, evangelio, la palabra evangelio quiere decir buena noticia, buena noticia. Entonces, si Jesús nos manda a compartir la buena noticia, es decir, a compartir el evangelio, aquí viene una parte bien interesante. Así como no nos consideramos santos o no nos consideramos que la santidad, que somos llamados a la santidad, hay muchos que consideran que los evangelizadores son solamente los padres, los diáconos, las religiosas. No, Jesús nos manda a todos nos manda a compartir la buena nueva.
es decir, a compartir el evangelio, es decir, a ser evangelizadores. Evangelizadores, aquel que comparte el evangelio. Entonces nosotros somos enviados a la salida de misa, mis hermanos, a la salida de misa, después de la bendición que da el sacerdote, se escuchan las palabras: la misa ha terminado. Vayan en paz, vayan a compartir el evangelio, vayan glorificando a Dios en sus vidas. Es decir, nos mandan a ser evangelizadores. Todos tenemos la misión de ser evangelizadores. Ninguno se escapa. Hay quienes se salen de la misa antes de la bendición final, quizás porque le tienen miedo a ese envío que nos hacen a evangelizar. Pero aunque se salgan antes, no están exentos de esa misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa misión la heredamos el día de nuestro bautismo. Ay, pero es que yo estaba pequeño y yo no me di cuenta. Bueno, pero sus padres hicieron un compromiso por usted de educarlo en la fe. Si sus padres no cumplieron, a ellos vamos a ser responsables. Ellos van a tener que darle cuenta a Dios por no haber respondido al compromiso que ellos hicieron de educarlos en la fe. Pero ahora ya la opción es suya. Dejémonos de ser víctimas. Ay, es que yo no sabía. Ay, es que yo estaba pequeño. Ay, es que a mí no me preguntaron. Ya basta de ser víctima. Ya basta de hacerme la víctima. Si ahora yo tengo mi propia conciencia, yo sé que este llamado y que soy bautizado, este llamado a la santidad y a ser evangelizador es para mí también. Amén. Así es. Fíjese que si escuchara ese envío que se hace al final de la misa, lo tomaran en cuenta, por lo menos los papás, los niños irían más preparados al catecismo. Los padres, cuando bautizaron a sus hijos, hicieron un compromiso delante de Jesucristo y se les preguntó: padres de estos niños, ¿se comprometen a educarlos en la fe para que crezcan conociendo a Jesús como su amigo, amando como Jesús amó y conociendo la fe de la iglesia? ¿Y qué dijeron los papás? Sí, me comprometo. Entonces, no me venga hoy con que, ay, pero es que yo lo llevé al catecismo y es que el programa de catecismo no ha comenzado. Oiga, ¿cuánta gente oigo yo que se quejan porque aquí en San Estanislao no hemos comenzado el programa del catecismo? ¿Y por qué no lo comienza en su casa? ¿Por qué no le enseña usted a sus hijos en su casa? Si para eso se comprometieron el día del bautismo, a educarlos en la fe en casa. Es triste decirlo, pero hay niños que no se saben, llegan a la doctrina y muchos no se saben ni siquiera persignar. Lo que no aprenden en casa no se lo pueden enseñar en el catecismo. Mire, a mí hay personas que me toman a mal esto que yo acabo de decir, pero es una realidad. Si yo a mis hijos nunca les enseñé a rezar en casa, no le van a enseñar a rezar. ¿Por qué? Le van a enseñar a memorizarse oraciones, pero no le van a enseñar a dialogar con el Señor, a dialogar con Dios. Eso solo lo pueden aprender en casa. Si yo como padre, si yo como madre les he instruido a mis hijos en eso. El catecismo no le va a enseñar más que a memorizarse oraciones. Pero por eso que no hemos comenzado todavía, porque estamos tratando de reformar el programa y hacerlo que los niños desarrollen una relación con Jesús, una relación con Dios, y no solo que se vengan a aprender de memoria rezos que después de que pasan los sacramentos ya ni se acuerdan y ni vuelven a venir. ¿Por qué? Porque todo lo que querían era chequear la cajita que decía: ya me bauticé, ya me reconfesé, ya recibí la comunión, ya me confirmé. Eso no sirve de nada, hermanos, si en casa no hubo ese compromiso de los padres a educar a sus hijos. Todos somos llamados a la santidad y todos somos llamados a ser evangelizadores,
Me emociono tanto que después se me va el tiempo. No, yo lo tengo aquí enfrente, el reloj que le iba a decir. ¿No cree usted que sería bueno como que en las familias tuvieran, especialmente donde hay niños, una Biblia con imágenes, con historias que pudieran compartir los papás con ellos? Fíjese que hay Biblias para niños. Yo me acuerdo una colección de libros que nosotros compramos con mi esposa cuando nuestros hijos estaban pequeños. Es como libros de cuentos, pero todos son historias de la Biblia, libros de cuentos de la Biblia. Pero no, pues si ahorita es más fácil darles un teléfono inteligente para que se entretengan. ¿Por qué no entretenerlos con libros? ¿Por qué no entretenerlos con algo más que los lleve a practicar la fe que queremos inculcarles? Fíjese, dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Dice en el número 3, invito a cada cristiano. Dice que no dice cada católico. Recuerdan que en el ecumenismo hablábamos de que todos los cristianos, católicos y protestantes, somos una sola familia. Papa Francisco invita a todos los cristianos en cualquier lugar y situación en que se encuentre. Ay, no, es que yo he hecho tanto pecado en mi vida. Ay, no, es que yo he sido bien acercado a la iglesia y todo el tiempo paso rezando. No importa en qué lugar usted se encuentre en su vida, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él. Estábamos hablando. No hay razón para que alguien crea que está excluido de estas invitaciones, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. El Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. ¿Se recuerdan esa imagen del Evangelio del domingo pasado del hijo pródigo? Ese padre que ya esperaba a su hijo con los brazos abiertos para abrazarlo, llenarlo de besos y llenarse de alegría por haberlo recuperado. Así, cuando damos un paso hacia Él, descubrimos que Él ya nos estaba esperando con los brazos abiertos. Este es el momento, dice el Papa Francisco, para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de mil maneras. Perdón, vamos a comenzarla de nuevo, la oración, porque hay que darle las pautas apropiadas. Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Qué oración más hermosa la que nos pide el Papa Francisco, que le digamos a Jesús cuando demos ese paso hacia Él: Señor, me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Fíjame, hace sentir como el hijo pródigo regresando a los brazos de su padre. El hijo pródigo traía esa oración que decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el Papa Francisco nos está invitando a algo parecido, a que le digamos al Señor: yo me dejé engañar de mil maneras, Señor.
me dejé engañar y de mil maneras se me he apartado de ti. Durante mucho tiempo yo me he apartado de ti de muchas maneras. Aquí estoy, Señor, para renovar mi encuentro contigo, para renovar mi amor por ti, para renovar mi relación contigo. Acéptame, Señor, una vez más entre tus brazos redentores. Ay, qué bonito. ¿Había alguna pregunta o algo? No, es que sabe que tenemos un problema en la antena ya que está por la Gear, donde está el dueño. Algo se dañó, están llamando que no se escucha para Stockton. Pues les pedimos una disculpa, pero pronto esperamos, ya tiene 2 días, esperamos que pronto se restablezca la programación para aquella área. Dice que tenía una pregunta, pero quiere oír la respuesta y si no se oye para allá, pues mejor no preguntas. Y no tendría Facebook, quizás. Te digo que nos escucha, no, a través del teléfono también nos puede escuchar. Tampoco por el teléfono. Creo que es el teléfono ahorita va a calar. Por la aplicación. Sí, debe. Bien, dice el Papa Francisco, continúa diciendo, Dios no se cansa nunca de perdonar. Fíjese, hermano, mucha gente dice, ay, ya para qué seguir yendo al sacramento de la confesión si nunca cambia. ¿Para qué sigo yendo al sacramento de confesión si vuelvo a cometer el mismo pecado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oiga, Papa Francisco dice, Dios no se cansa nunca, nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Somos nosotros los que nos cansamos de irle a pedir perdón. Él no se cansa de perdonarnos. Aquí les quiero compartir una anécdota de lo que yo aprendí con la enfermedad de mi papá antes de su muerte. Mi papá sufrió de Alzheimer, esa enfermedad donde ellos van olvidando todo. Llegó un momento que ya mi papá no sabía el nombre, menos el mío, no se acordaba de mi nombre. A veces no sabía incluso quién era. Y así fue perdiendo la memoria. 7 años duró él con esa enfermedad hasta el día que murió. Bien, a él podíamos hablar de una cosa y a los 2 minutos estaba preguntando lo mismo. Volví a preguntar lo mismo. ¿Por qué? Porque no se acordaba que ya lo habíamos platicado. Ahí es donde yo aprendí algo. Y por eso digo yo, Dios también sufre de Alzheimer. Dios también sufre de Alzheimer con mis pecados. Porque una vez Él me perdona, no se vuelve a acordar de los pecados. Soy yo el que vivo amargado y trayéndolo y recordando que yo pequé, en lugar de gozar que ya me dio el perdón y vivir en el perdón de Dios. Soy yo el que no he podido perdonarme a mí mismo, pero Dios ya me perdonó. Entonces, cuando yo vengo a confesarme al sacerdote y el sacerdote me da la absolución de mis pecados, Dios me está perdonando y olvida, porque Dios no es igual que nosotros. Yo perdono, pero no olvido, dice la gente. No, Dios perdona y olvida. Él olvida mis pecados porque ya me perdonó. Ya me perdonó. Entonces, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da el ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Y para los que crean que saben matemáticas, 70 veces 7 no es 70 por 7. 70 por 7 son 490. Eso no tiene gracia. Si Dios me va a perdonar nada más 490 veces, y yo creo que ya me pasé yo de la cuota, ¿verdad? No, fíjese, 70 veces 7 quiere decir 70 por 70 por 70 por 70 por 70, 70, perdón, 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces. Eso es lo que quiere decir. No hay computadora en el mundo que le pueda enseñar todos los números que eso significa. Es decir, Dios perdona siempre, siempre. Hay cristianos, dice el Papa Francisco, continuando en la alegría del Evangelio, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua.
Fíjese, Una hay cuaresma personas que espiritual. viven en la cuaresma todo el tiempo, en el sacrificio, en que Dios, en que Jesús murió por mí y se quedan en la muerte, se quedan en en lo sangriento de la muerte y no pasan a la resurrección, no pasan a la alegría de la resurrección. Si es que sin la resurrección, si nos quedamos en la muerte, ya no hubo resurrección. Ya no. Jesús dice, fíjese, que cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, no se le aparece ensangrentado, No. no se le aparece, más eran vestiduras blancas radiantes. ¿Por qué? Porque Jesús ya pasó por su agonía, por su muerte, y ahora ya llega a su resurrección. Ahora es como cuando una madre da a luz a un hijo. O como hombre desconozco el dolor de un parto, pero por lo que mi esposa me cuenta, por lo que otras mujeres me cuentan, el dolor del parto es un dolor bastante fuerte. Pero una vez tienen a esa criatura en sus brazos, ya no se acuerdan del dolor. Es la experiencia que me han compartido. Es que ya una vez al tener la gran alegría de disfrutar a esa nueva criatura que el Señor les ha dado, la mujer tiene ese don tan grande de que por la alegría del nuevo hijo se le olvida ya el dolor del parto. Regalo de Dios. Regalo de Dios. Jesús mismo, por la alegría ya de estar de nuevo con nosotros, sabiendo que ha conquistado la muerte, que ha conquistado la salvación para cada uno de nosotros, su alegría es tanta que Él se aparece ya en ropa blanca reluciente, en una túnica reluciente. Pasó ya del dolor. Pasó del dolor a la alegría. Entonces, dice el Papa Francisco, no nos quedemos en la Pascua. Dice, perdón, no nos quedemos en la Cuaresma. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua, dice. ¿Cómo estamos de tiempo? Y es triste. 4 minutos. Todavía tenía otro poco de material para otras. A lo mejor esto nos va a alcanzar para varias sesiones. Para varias sesiones lo vamos. Sí, porque vale la pena irlo disfrutando poco a poco. Fíjese, y hay una carta apostólica. Esta donde le estoy leyendo ahorita es la carta apostólica que se llama, o exhortación apostólica, perdón, del Papa Francisco, que se llama La alegría del Evangelio. Hay otra que se llama gozo. ¿Cómo se me chispoteó el nombre? Como decimos, God exultete, la segunda, que es el llamado a la santidad, precisamente, el llamado a la santidad. Con esa es la que vamos a continuar entonces. La próxima semana vamos a terminar estos poquitos de la alegría del Evangelio y vamos a continuar con la llamada, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se llama la llamada a la santidad, el llamado a la santidad. Bien, mis hermanos, vamos a ver, mis amigos de Facebook han estado bien calladitos el día de hoy, no veo ni un comentario, ¿verdad? Ni nada. Los amigos de la radio, sé que hay áreas donde no nos pueden escuchar por los problemas técnicos que hay con una de las antenas, y ojalá pues que se solucione pronto ese problema y podamos continuar compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Claro que sí, yo creo que proponiéndoselo hay mucho que compartir, ¿verdad? Que se pongan a leer también estos libros que se recomienda. Cualquier libro espiritual tiene mucha enseñanza y también leyendo la Sagrada Escritura, pues de ahí sacamos también muchas ideas como mejorar nuestro modo de vivir, los consejos que da San Pablo, qué barbaridad. Sí, vamos a continuar con pero eso sí, mis hermanos, si vamos a hacer el camino de San Pablo, hacer ese recorrido con San Pablo, van a tener que hacer tarea ustedes, porque si me pongo a leer la carta que vamos a estudiar, solo en leer la carta se nos va una sesión completa. Claro. O probablemente más de una sesión, ¿verdad? Entonces, es importante que yo les voy a ir diciendo qué carta vamos a estudiar en la siguiente sesión para que usted durante la semana
la lea. Y que así cuando vengamos a la sesión tengamos ya una mejor idea de lo que es esa carta, ¿verdad? Pero les voy a avisar cuándo vamos a comenzar con eso. Sí, ojalá que ya pronto, vaya, para la próxima semana, ya nos escuchemos en Stockton, porque también tenemos buena respuesta de Stockton y a lo mejor algo. Sí, la próxima semana, mis queridos hermanos, no voy a poder estar con ustedes el jueves. Fíjese que murió uno de mis hermanos diáconos, el diácono Ray Flanders, diácono por 30 y tantos años. Fíjese que él se ordenó de diácono a los 60 años. Qué grande. A los 60 años se ordenó de diácono y murió de 92 años, me parece, murió la semana pasada. Y su misa de funeral va a ser el próximo jueves a las 10 de la mañana allá en la iglesia de San Antonio en Houston. ¿Y sigue sirviendo como diácono o ya no? No, ya en los últimos años él ya estaba retirado. Pero yo aprendí mucho de él cuando yo me recién ordené de diácono. Él me enseñó muchísimo del ecumenismo, porque él era el representante ecuménico de la diócesis con todas las iglesias cristianas del área. Y él me llevó a varias de esas reuniones con él. Aprendí muchísimo yo de él y le tuve mucho aprecio. Y por eso pues quiero asistir a su misa de funeral que va a ser. Entonces, como es hasta en Houston, tengo que ir pues de camino a las 9 para poder estar a tiempo. El jueves. El jueves. Esto va a ser el jueves. Por eso es que no voy a poder estar con ustedes. Les pido por favor que oren por el eterno descanso del diácono Ray Flanders y que pidan por su familia también, ¿verdad? Bien, vamos a contestar esa llamada. Vamos a ver si a lo mejor es alguna pregunta que pueda contestar antes de irme, antes de darles la bendición final y antes de irme. Así es que bueno, mis queridos hermanos, parece que es otra llamada diciendo pues que no se escucha en ciertos lugares y desafortunadamente pues sí, no es problema que puedan arreglar aquí en la radio, es problema con la antena, una antena que está allá, precisamente hablando de Houston, allá cerca de Houston, en la Santa Fe y la Gear, es donde está esa antena, es la que parece que está teniendo problemas técnicos. Así es, pero esperamos que se restablezca pronto la programación para aquel lado al lado norte, la que está fallando en la 102.1, la 105.9, que es aquí en Modesto, se está escuchando perfectamente, y también la 1390, gracias a Dios, nomás en la 102.1. Le pedimos 1000 disculpas a todos ustedes que viven hacia el área norte, pero ya el dueño está enterado y está trabajando en eso. Bueno, mis queridos hermanos, el próximo martes aquí estaré con ustedes compartiendo el camino de la oración, siguiendo con Lección Divina. Y ya me estoy preparando para en octubre comenzar los martes a aprender del rosario. Vamos a aprender un poco la historia del rosario, cómo se reza el rosario, cuáles son los elementos básicos del rosario y cuáles son las cosas que podemos agregarle o quitarle al rezo del rosario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y hasta el martes. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.